Esto es el entregable final correspondiente a la asignatura de bases de datos de la Corporación Unificada Nacional, CUN. Tenemos como base resolver una problemática que corresponde a hotelería, lo que es hoteles pequeños, que manejaban todo desde hoja de cálculo Excel para diferentes roles. Se diseñó una página que por el momento muestra lo que es el dashboard, clientes y reservas. Seguimos con lo que es el modelo de datos, que lo explicará el compañero Cristian Camilo Lengua. Listo, Daniel, muchas gracias. Como podemos ver, aquí tendríamos el esquema para explicar lo que fue el diseño del modelo de datos, que está estructurado bajo el paradigma relacional y normalizado de la tercera forma normal, conocido como 3FN, que esto nos permite eliminar la redundancia y garantizar que cada atributo dependa únicamente de su llave primaria. El motor elegido para esta base de datos fue PostgreSQL. Creamos inicialmente estas 10 entidades y el esquema se divide en 3 capas lógicas para garantizar la modularidad y el aislamiento. Primero tendríamos una capa de seguridad entre roles y usuarios que nos permite un control de acceso basado en roles y aísla las credenciales administrativas en un password hash. Seguiríamos con una capa de catálogos que estaría en clientes, que esta nos permite registrar cada huésped indexado, siendo su identificador único su documento de identidad. Tendríamos también tipos de habitaciones y habitaciones que desacoplan las especificaciones de cada categoría, como la capacidad y el precio base del inventario físico de habitaciones. Tendríamos habitaciones y aparte tendríamos como su capacidad y su precio base. Y tendríamos también los servicios adicionales. Esto acoplado a consumos, por si necesitaríamos un nombre de un servicio, una descripción y un precio. Tendríamos también una capa transaccional para un flujo de negocios en el que tendríamos reservas y detalles de reservas, que esta va en una relación encabezado-detalle que se resuelve en la relación de muchos a muchos entre reservas y habitaciones. Tendríamos un detalle de reserva que nos va a unir los datos de la reserva como el cliente, la fecha de creación, el estado, notas adicionales que nos haya dado el cliente o un ID de usuario, y también nos tomaría una habitación con el número de habitación, el tipo y cambiaría su estado. Además, esta reserva nos traería también lo que sería consumos que se puedan generar dentro de la habitación y servicios adicionales que nos pueda pedir el cliente, asociado también a una forma de pagos que el cliente nos defina. Que también nos permite este esquema tener una inmutabilidad financiera. Para proteger la contabilidad del hotel y evitar que un cambio de tarifas actual altere los registros pasados, se aplica el patrón de instantaneidad de datos, duplicando y congelando los precios en el momento exacto de la transacción. La base de datos autogestiona su consistencia mediante reglas DDL estrictas. Primero, on the line restrict, configuraron todas las llaves foráneas, bloquea la eliminación de cualquier registro maestro, cliente, habitación, usuarios, si ya tiene una transacción asociada en el historial, que eso lo veremos más adelante cuando manipulemos el sistema. Tendríamos restricciones de check, que hace validaciones nativas en el core que actúan como un escudo contra datos corruptos desde la aplicación. ¿Por qué elegimos Postgre? Primero, nos da un cumplimiento 100% del principio ACID, que garantiza las transacciones 100% seguras, inconsistentes en operaciones simultáneas de caja y reservas. Nos permite hacer transacciones atómicas avanzadas, permite procesar de forma segura bloques de begin, commit o rollback, que ya enseguida las veremos, y es vital al reservar varias habitaciones a la vez. Y además, Postgre nos permite despliegue e integración con muchas herramientas, ya que es soportado nativamente por
muchas herramientas como hosting, como servicios de nube o servicios gratuitos como Render. Pasaríamos a lo que fue la implementación técnica para poder operar esta base de datos y decidimos utilizar un backend con la tecnología de API REST modular construida en Node.js y Express 5. Lo creamos con el fin de aislar la base de datos de la interfaz del usuario, la interfaz gráfica, centralizar las reglas de negocio y validar la seguridad perimetral para cada petición. Empezaríamos primero con lo que sería la seguridad. Tendríamos contraseñas guardadas en hash, como lo acabamos de ver en la base de datos. Tendríamos sesiones protegidas por JSON Web Token. Tendríamos también mitigación absoluta de inyecciones SQL. Esto mediante consultas parametrizadas con marcadores, como por ejemplo los marcadores que podemos observar aquí en código. Tendríamos también atomicidad, por ejemplo, el endpoint de reservas controlado por transacciones SQL explícitas como begin, commit o rollback. Aquí los podemos ver, rollback, commit, y tendríamos begin. Esto con el fin de que si falla la inserción del detalle o la actualización de alguna habitación, toda la operación se revierta automáticamente. Finalmente, dimos despliegue a estas soluciones en un sistema de nube alojado en lo que sería Render para base de datos. Como podemos ver acá, tendríamos una base de datos desplegada junto con la instancia. En este caso, utilizamos la instancia que nos da Render en su capa gratuita. También esto pensado en ahorrar costos de pronto para una adopción más fácil de un cliente. Un cliente que tenga su hotel pequeño necesita adquirir este software. Digamos que la implementación la podría hacer dentro de una infraestructura que podría llegar a ser bastante económica. Por ejemplo, el caso de Render, ya vemos que no necesita grandes recursos para poder funcionar. Al igual que tendríamos el backend corriendo también en Render, que nos permite también automatizar los ciclos de los pipelines de C y CD. Tendríamos también el componente frontend, que es quien consume esta API desplegada y le entrega al usuario una interfaz gráfica. Y llegaríamos finalmente al resultado esperado, que es un sistema para administración de hotel que nos permite gestionar todas las habitaciones mediante las consultas básicas SQL y las funciones básicas CRUD. Entonces damos paso nuevamente a nuestro compañero Daniel, que nos va a empezar a explicar los dos primeros principios de CRUD. Muchas gracias, Cristian. Acá nos encontramos en lo que es la interfaz, el programa que se desarrolló. Como vemos, es algo totalmente intuitivo. Vemos lo que es las habitaciones, donde están todas disponibles. Vemos el gráfico de pastel, que si alguna la ocupan, va a empezar a cambiar los porcentajes en el pastel. Eh, Tenemos el total de habitaciones, las disponibles, las ocupadas, que estarían en rojo y en mantenimiento en amarillo. Para mostrar los dos principios, los dos primeros principios del CRUD, que serían crear y leer, eh, veamos acá en la pestaña clientes y vamos a crear lo que es un nuevo cliente. Eh, Acá ponemos lo que sería el documento de identidad, que sería un ejemplo, eso, si no cumplimos con los caracteres, no nos deja crearlo. Como nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, Pepito Cárdenas. En email, vamos a ponerle Pepito, los tres, tiene que cumplir con una arroba. Las características
de un email. Y acá vamos a ponerle esto como número y le damos en crear cliente. Listo. Acá, como nos indicó el compañero Cristian, que nos habló de las diferentes tecnologías para lo que es el backend y el frontend, eh, tenemos en dónde está desplegada o en dónde está alojada la base de datos. Eh, tenemos acá con lo que es el select from clientes. eh, Ahí lo actualicé con un control enter y eh, vemos acá en la lista la casilla número 5 que nos creó bien eh, lo que es el nuevo usuario, Pepito Cárdenas, con el documento, el ID, con su primary key que es ser única, el email, el teléfono y la fecha. Bien, entonces acá como se mostró, el, lo primero que se hizo, el create, eh, y como tal, pues también se mostró lo que es la parte de leer, porque acá, como se implementó y como se muestra, se da por sentado de que la base de datos puede leerlo. Ya continuamos con lo que son las otras dos características del CRUD, que es lo que es el update y el delete, que es actualizar y eliminar, que nos las va a explicar el compañero Cristian. Así que, Dale, dale, Cristian. Daniel. Dale, Daniel, muchas gracias. Como ya pudimos ver, funciona perfectamente los dos primeros principios, que sería crear y leer. Aquí estoy desde otro usuario, ingreso al mismo sistema y podríamos ver que tanto la creación del usuario que hizo el compañero Daniel como la lectura de ese mismo usuario, me lo muestra aquí en pantalla, está perfectamente, funciona muy bien. Vamos con el tercer principio de CRUD, que sería update, actualizar. Desde acá podría tomar este usuario que recién creamos, editarlo y decir, no, no se llamaba Pepito, escuchamos mal, se llamaba era Juanito. Se llamaba Juanito y su teléfono no era 300 sino que era 300 99999. Damos en guardar cambios, nos dice, desea guardar los cambios en este cliente, damos aceptar, ya verificamos que todo estuviera bien y nos dice cliente actualizado exitosamente. Miramos nuevamente Juanito junto con los cambios que habíamos hecho en teléfono. Vamos a revisar en Diviver a ver si efectivamente los cambios se realizaron. Ejecutamos una consulta sobre la tabla clientes para listarlos y veríamos que funciona perfectamente. Juanito Cárdenas dejó de ser Pepito, pasó a ser Juanito y su número de teléfono cambió. El sistema se encuentra actualizando correctamente todos los registros. Pero resulta que este cliente no quiso tomar una reserva, por lo que fuera. Entonces no tiene sentido almacenarlo porque pues a la final no fue un cliente del hotel. Decidimos eliminarlo. Vamos acá a eliminar este registro. Nos pregunta que si está seguro que deseamos eliminar a este cliente y esta acción es completamente irreversible. Una vez leído y aceptado, le damos y efectivamente se nos elimina el cliente. Ya no nos muestra acá en lectura y vamos a verificar si efectivamente el cambio se hizo en base de datos. Y como podemos ver, ya no existe ese registro. Cabe aclarar que esto se hizo con el fin de poder mostrar efectivamente en el ACA que la función de eliminar funciona, ya que en ambientes productivos esta opción debería mirarse de otra forma, como ponerlo en un estado oculto y que simplemente pues no se nos liste en el prompt, pero que continuemos con ese registro. ¿Por qué? Porque eliminar registros de una base de datos es un proceso un poco delicado. Y finalmente, ya como
Por mostrar funcionalidad, me gustaría crear una reserva. Y miramos que podemos seleccionar un cliente de los que ya está creado. Digamos, ese cliente nos pide una habitación. Vamos a decir que la habitación 301 es la que este cliente quiere, que va a ser check-in el día de hoy y que va a pasar el puente festivo acá en la ciudad, por lo que se iría el día 29. Creamos esta reserva. Bueno, pongámosle una nota, digamos que el cliente quiere desayuno incluido. Creamos la reserva. La reserva se nos lista, esperamos hasta que el cliente nos diga que la confirma y si venimos al dashboard, veremos que ya tenemos ocupada esa habitación. ¿Por qué? Porque el día de hoy se debería entregar y ya estaría ahí. Como protección, no podemos actualizarla a disponible porque se encuentra reservada. Podríamos editar también, volver al principio de update y decir al cliente dijo sí, efectivamente, confirma mi reserva porque sí voy. Guardaríamos cambios y ahí nos aparecería en estado confirmado. También para descanso visual, elegimos dejar dos temas, tanto tema claro como tema oscuro. También tendríamos un administrador local que nos permitiría crear un nuevo usuario y asignarle un rol, por ejemplo, administrador, recepcionista, si viniera un auditor o un admin root. Listo, acá podemos mostrar otra funcionalidad del sistema y es, por ejemplo, a la habitación 105 la podemos poner en mantenimiento. Eh, Le damos acá el botón de guardar y acá nos cambia eh, todo, todo en los botones como el gráfico de pastel y las gráficas de barras. También podemos poner, por ejemplo, otra en ocupada por si de pronto un cliente decide reservar por horas. Entonces la podemos poner en ocupada y inmediatamente vemos que cambia todos los gráficos que contiene como tal el sistema. Ya si hay una que está reservada, no lo podríamos hacer porque esa como tal ya está reservada. En cambio, la que se ocupó por horas, inmediatamente apenas se desocupe, sí se puede volver a poner en disponible. Esas otras, otra de las funcionalidades que tiene como tal el sistema. Así que, no, todo eso es para la actividad de construcción aplicada de la asignatura de Administración de Bases de Datos en la Corporación Unificada Nacional CUN.